Buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto poderles impartir una clase más de fundamentos de filosofía política. Todavía no acabo la libertad republicana, por lo tanto voy a añadir algunas ideas complementarias al respecto. Bien, una diferencia básica con respecto a la libertad liberal es la siguiente. Recordemos que cuando hablábamos de libertad liberal, expuse dos variantes. La primera era libertad como hacer lo que uno quiere, y la segunda variante era de la libertad liberal, era la de libertad negativa, como ausencia de coerción. ¿Sí? Bien. Ahora, en ninguno de esos dos casos de la libertad liberal se requiere o se exige una determinada forma de gobierno. Y precisamente quiero remarcar o ampliar esta característica que es típica de la libertad republicana. Solo hay libertad si es que hay un ordenamiento jurídico. Bien. Recuerden, esta es la herradura echada, es el símbolo del condicional. A ver, Camila Dumas, tenga la bondad, le pido que desactive su micrófono, me está interfiriendo con mi pantalla. Este es el símbolo que se utiliza para el condicional en lógica y tiene varias lecturas. Una de ellas es sí, entonces, y la otra lectura es el solo sí. Introduce una condición necesaria, ¿sí? Para que se dé la libertad es imprescindible, es un requisito fundamental la existencia de un ordenamiento jurídico. ¿Y qué es un ordenamiento jurídico? Simplemente un sistema de normas. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles son las normas? Bueno, las normas pueden clasificarse dentro de tres tipos, o bien son obligaciones o prohibiciones o licitudes o permisos o derechos. ¿Sí? A ver, entonces, las normas, en otras palabras, son cualidades que tienen ciertos hechos. ¿Sí? Y hay tres tipos de cualidades que constituyen las normas: lo obligatorio, ¿sí? Que un deber que se tiene que hacer, o lo prohibido, ¿sí? Esa es una obligación de no hacer ciertas cosas. ¿Sí? Ejemplo, prohibido fumar, por ejemplo. Y finalmente, un derecho o licitud. Eso se le simboliza por medio de la A, que es la primera letra del verbo autorizar. ¿Sí? Bien, entonces, este sistema de normas está respaldado por el Estado, lo cual quiere decir que el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. Si es que hay una violación, un quebrantamiento de la norma, entonces
la persona involucrada en esa violación será acusada, tendrá un proceso delante de un juez y si es que se logra probar la acusación, entonces será merecedor de una sanción. ¿Sí? Bien. Dándole la oportunidad de haberse defendido. Bien, eso es un ordenamiento jurídico. Entonces, en ausencia de ese ordenamiento jurídico, no hay libertad. Entonces, necesitamos un Estado y no con cualquier forma, sino una república. Ahora, permítanme. Bien, estaba ya indicado que cuál es la razón por la que se exige que el Estado tenga la forma de una república. ¿Sí? Una de las ideas básicas era la de que en una monarquía es el rey el que pone en vigencia la Constitución y por lo tanto, simétricamente, también el rey tiene la capacidad de suspender la Constitución. Él está por encima de la ley. No es que el rey sea el soberano porque así lo ha querido el pueblo, sino que él pertenece a una familia, a una dinastía, y simplemente que es la dueña del Estado, y simplemente hereda esa función de sus antecesores. Eso es un hecho anterior a la Constitución. Entonces, el poder que tiene el rey está por encima de toda ley y en monarquías absolutas, como puede ser el caso, como es el caso de Arabia Saudita, lo que se llama una autocracia, no hay constitución. ¿Sí? Entonces, eh, tampoco hay reconocimiento de derechos humanos y eso significa que todo el pueblo está sometido a la voluntad del rey. Eso no puede suceder en una república si entendemos que ella es un estado de derecho donde todos están bajo el imperio de la ley, incluso los propios gobernantes, los legisladores, los jueces y obviamente los individuos particulares. Bien, entonces, por favor, creo que estoy aquí mencionando una característica esencial de la libertad. Ahora, ahondando en esto que está aquí, podemos añadir lo siguiente. En contraposición, y aquí viene otra diferencia, a la libertad entendida desde el punto de vista liberal, los republicanos creen que no hay libertad para hacer lo que a uno le plazca, como vimos en una de las, secciones anteriores, la 3.4 exactamente, sino que solo tenemos libertad para lo que está permitido en la ley. ¿Sí? Bien. Es decir,
¿Cuál es el ámbito de la extensión de la libertad? Es poder hacer todo lo que la ley nos permita. ¿Sí? Ahora, para comprender esto último que indico aquí, recuerden, lo permitido es lo lícito. ¿Sí? Lo permitido es un tipo de norma. La Constitución nos está dando libertad o está reconociendo libertad, la libertad para los individuos como un derecho que tiene que estar garantizado por la República. Ahora, quisiera explicitar para complementar lo que está dicho aquí como característica fundamental, definitoria de la libertad, que todo lo que no está prohibido, entonces es lícito. ¿Sí? ¿Ya? El, esta A es la misma de arriba. Todo lo que no está prohibido por ley explícitamente, o sea, lo prohibido es obligación de no hacer, si es una obligación negativa. Si es que la ley guarda silencio con respecto a determinado tipo de acción, entonces hay que entenderse que esa acción está permitida, es lícita. Tenemos derecho a hacerla. Bien. Entonces, resumiendo, la libertad no se da en el vacío, sino que exige un conjunto de normas, que ese es el ordenamiento jurídico, lo cual quiere decir que la libertad está limitada, eso ya lo veíamos en otra ocasión. No tenemos libertad para hacer cualquier cosa, sino que tenemos que respetar los derechos ajenos. ¿Sí? Bien, el libertad sin perjudicar a los otros. Bien, y aquí quiero presentar una idea que, aunque está en la sección 3.5, es una tesis que mantienen los republicanos. A ver, está formulada dentro de la sección 3.5 porque tiene relación con la libertad negativa. El que alguien tenga libertad, sobre todo libertad negativa, eso implica una obligación en los demás de no interferir.
Recuerden, la O, ¿sí? Es un tipo de norma. A ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Sí? Explico. La libertad está aquí entendida como un derecho, ¿sí? Si es que la libertad significa ausencia de coerción o de sujeción. Recuerden, la libertad negativa está caracterizada a través de la palabra no. Al momento de definir la libertad, empleo la palabra no para definir lo que es libertad. Entonces, esa libertad, ¿sí?, entraña o conlleva una determinada obligación en los demás. Si es que es libertad negativa, entonces la obligación también es negativa, de no obstaculizar, de no poner barreras al sujeto, al portador de este derecho, para que acceda a los bienes y servicios a los que tiene derecho. ¿Sí? Bien, entonces, esta obligación la tienen todos los demás, es obligación del respondente. ¿Sí? Y recuerden, yo estaba simbolizando en otra ocasión con la letra R al respondente. ¿Sí? Si quisiera explicitar los elementos que están interviniendo en esta tesis, entonces tendría que decir que si S, ¿sí?, la S abrevia a sujeto, si S tiene libertad negativa, ¿sí?, eso entraña, conlleva que el respondente tiene el deber, ¿sí?, tiene obligación de no interferir, de no, pongamos, de no impedir, ¿sí?, que este sujeto acceda a aquellos objetos a los que tiene derecho, ¿sí? Por libertad. Bien. Entonces, fíjense, este es un derecho, a un derecho negativo corresponde una obligación negativa, ¿sí?, en el respondente. Bien, entonces, recuerden aquí, el impedimento se debe entender en el sentido de poner obstáculos físicos a la realización de una acción, utilizando la fuerza, ¿sí?, o la coerción. Bien, entonces, este es el principio de no impedimento, ¿sí? Bien. Entonces, por favor, aquí lo importante de tomar en cuenta es que a la libertad negativa le corresponde una obligación de los demás, ¿sí? Esta relación es importante y es algo, un elemento nuevo que aparece en la concepción republicana de la libertad. Ninguna de las otras 5 concepciones de libertad está correlacionando el derecho de la libertad con una obligación en los otros. Y
Recuerden, dentro de los respondentes no solo están los individuos, sino también el Estado, la sociedad, e incluso cuando sea necesario, la comunidad internacional, ¿sí? La comunidad de naciones. Bien. Bien. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de libertad limitada, ¿sí? No puedo hacer cualquier cosa. Bien, entonces, otra idea más relacionada con esta primera tesis definitoria es que solo hay libertad si es que somos miembros de una comunidad política. Las concepciones de libertad anteriores como que conciben al individuo como aislado, como si fuera independiente de una comunidad. En cambio, acá en la concepción republicana se está enmarcando o encajando la libertad dentro de una comunidad política. ¿Sí? Eh, Tenemos libertad por ser miembros de una comunidad política. ¿Sí? A ver, miembro o elemento voy a simbolizarle con la épsilon minúscula. Bien. Entonces, esto también podemos eh, marcar como una diferencia con el liberalismo clásico, que es individualista. Y hay un debate en nuestros días entre liberales y comunitarios. Los liberales creen que el ser humano es como un Robinson Crusoe, mientras que los comunitaristas definen al ser humano por sus relaciones sociales. Un individuo sin esa socialidad no es nada, no existe. Bien. Entonces, finalmente, ya para terminar esta concepción, recordemos que si es que libertad es lo opuesto a la esclavitud, situación en la que uno está sometido a la voluntad de otra persona, es la ley la que va a garantizar que se respeten los derechos y por lo tanto también la libertad. De modo que cuando haya una violación a la libertad o a los derechos, la ley debería ser utilizada para sancionar a quienes están violando esos derechos o esa libertad. Bien, entonces con esto voy a poner un punto final a esta concepción republicana de lo que es la libertad. Y voy a pasar a la última sección, la 3.7, y
hablemos sobre libertad positiva. ¿Sí? A ver, pero no sé si antes de borrar el pizarrón, ¿tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Bien, entonces voy a borrar el